Hola, profe. ¡Oh! La primera que llego. ¿Cómo estamos? Eh, bien. Excelente. Me deja subirle un poco el volumen porque no escucho nada. Ahí sí. Y a mí se me escucha ¿Soy la bien, única? supongo. ¿Ah? Sí, se escucha bien. ¿Soy la única? No, espérate, va entrando Afra y un Galaxy J7 que no sé quién será. ¿Quién es Galaxy J7? ¿Quién es? No sé. ¿Por qué me puse mal el nombre? ¿O otro? ¿Ah? Espera. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién eres Me tú? imagino que es el Cristian. Sí, puede ser. Oye, siempre recuerden eso, ya lo dijimos tantas veces el año pasado, pues, eh, porque tiene que estar el nombre, porque después cuando entra inspectoría y pasan lista, o sea, ¿cómo van a cachar así como van a buscar en la lista? Oye, ¿quién es Galaxy J7? Y, bla. Así que cuando llegue el momento, eh, vamos a ver. ¡Ay, qué tremenda asistencia! Parece que ya les dio lata, primer día de clases, primera semana. Eh, ¿Les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Bien, supongo? Dentro de lo que Sí. se puede, sí. Sí, yo igual, así como un poco aburrido ya. Pero bueno, hay que darle y por lo menos, según sé, si es que no hay algún cambio de opinión, vamos a estar así en esta plataforma hasta el 15 de abril. Después, 15 no de sé, abril. sí. Eh, si es que tú sabes que yo siempre digo, la realidad es líquida. No cuesta agarrar un líquido, definirlo y darle. Por lo tanto, aquí puede haber cambios, puede haber cosas que pasen, puede que haya cosas que no pasen. Ustedes saben, últimamente todo este último año ha sido como bien sorpresivo, improvisado, pero por lo menos la planificación que existe o la intención que existe es que ya desde el 15 de abril podamos estar en clase presencial o mixta. O sea, ahí veremos cómo se hace. ¿Ya? A lo mejor hay gente que se queda en su casa, la clase hay que grabarla, pero al mismo tiempo hacerlo en el liceo, o ir por turnos. Yo ya vi el liceo y tienen como la mitad de las sillas en cada sala, entonces hay una idea ahí de a lo mejor empezar a... Cristian y Francisca. Hay una idea de la Nidia. Se nos va llenando. Bacán. ¿Qué pasa? Ya. ¿Cómo está la gente? Todos bien. Bien. Excelente, excelente, Aunque excelente. tengo muchos peluches. Bien. Como les estaba diciendo, qué rico escucharlos porque no los veo. Veo cuadraditos nomás. Pero bueno, ya llegará el momento en que nos veamos en persona, como les decía a los compañeros que estaban de antes, que en teoría estaríamos el 15 de abril comenzando clases presenciales eh, o mixtas o como sea, pero por lo menos de aquí hasta el 15 vamos a estar en esta plataforma eh, y trabajando el mes de marzo lo que conocimos nosotros como la unidad cero, ¿ya? Pero en este caso tiene que ver con eh, desarrollar las mismas habilidades y agarramos con los profes de historia, nos pusimos de acuerdo y agarramos algún contenido del año pasado que nos interesara volver a ver, profundizar, y de ahí entonces vamos a empezar a hacer algunos trabajos. Según también me dijeron de UTP, en esta parte no hay evaluación de esta parte, ¿ya? Pero sí desde la próxima unidad en adelante. ¿Ya?
evaluación me refiero con la típica rúbrica, con la nota y todo lo demás, sobre todo cuando ya volvamos a clase. Y una cosa importante que, no sé si ustedes ya tuvieron 2 reuniones con su profe jefe, ¿cierto? Entonces ya hay un montón de cuestiones que tiene que haberles explicado, por ejemplo, esto de los trimestres. Ya no son semestres, no son 2, van a ser 3 trimestres. Igual mantuvieron las fechas de las vacaciones de invierno, o sea, un atado. Ya, no nos hagamos atado. Y, eh, bueno, más adelante podré hablar con ustedes lo que es el contenido del año, que para segundo medio es como bien entrete, porque se supone que tenemos que ver todo lo que es el siglo XX, eh, desde los procesos sociales, la creación del Estado benefactor o los nuevos roles del Estado desde 1925, la época de los gobiernos radicales, la industrialización, eh, los conflictos en Chile de la década 60, 70, la época de los grandes proyectos, con Frei, con Allende, la dictadura militar, y ojalá cerrar con, si alcanzamos en el tiempo, ojalá cerrar con los procesos más actuales. ¿Okay? Así que es como bien potente el contenido de segundo medio. ¿Ya? Antes que todo, vamos a recordar, vamos a recordar esta cosita, por si acaso. Necesitamos saber quién es usted, así que dentro de lo que puedan, o pregunten por ahí, averigüen, porque a veces uno se enreda y no sabe cómo, traten de que por lo menos aparezca el nombre. O sea, lo ideal, el protocolo, es que se vea la imagen, o sea, verlos a ustedes. Pero por último el nombre, ¿ok? Para cachar quién es el que está ahí. Eh, Técnicamente hablando, yo no debería dejar entrar a nadie que no se identifique. Ya, ojo, ahí. Porque después, claro, primera semana, estamos relajados, no vamos a ser atados ahora, pero vayan viendo cómo se arregla eso, ¿ok? La otra cosa importante, los celulares, salvo que sea parte de la clase o sea ultra necesario, traten de que no suenen, traten de que no, ya, porque el tiempo es cortito, entonces hay que aprovecharlo. Lo otro es la puntualidad. Recuerda que cada clase son 40 minutos, entonces es importante aprovecharlo, bien aprovechado, ya. Lo otro, el chat, eh, traten de no utilizarlo ya en cosas que no corresponden. Ahí está Cintia y doña Marcela. Ya, me enredé entero. Millaray. Millaray. A ver. Aquí estamos. Ahí estamos de nuevo. El chat, claro, dirijan preguntas. Generalmente yo lo manejo cerrado, pero dirijan alguna pregunta si tiene que ver con la clase. No usen el chat para decirse cosas así como bla y ya, se entiende. Y cuidado con los micrófonos, yo creo que todos ustedes ya cacharon y por eso ya parten la clase con el micrófono cerrado, porque recuerden que todo lo que pasa en su casa, igual que en la mía, se escucha. Entonces, si hay una tele súper fuerte, si hay un perro ladrando, si hay una guagua llorando, bla, 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 todo se escucha. El vocabulario, ojo ahí. Y también con las pantallas, nada de capturar pantalla, capturar fotos ni nada. Y tampoco se raya, no se metan con mi pantalla. Cualquier apoderado puede estar mirando, escuchando, etcétera, pero no se mete en clase. Y recuerden que todo queda grabado, ¿ya? Para que después no tengamos problemitas. ¿Quién más entró a la sala? Ah, Moisés, ahí está. Mira, eh, hay un Classroom, ustedes ya ubican bien cómo funciona. Yo les voy a mandar la invitación hoy día en la tarde, ya, hoy día en la tarde, pero tarde, ya, digamos que como a las 8, por ahí. Eh,
con la clave correspondiente a su correo tiene que llegar porque nos mandaron la base de datos con los correos de ustedes. Entonces a ese correo les tiene que llegar la invitación para el Classroom del segundo A, en donde yo voy a subir todo el material que corresponda de las 2 horas que tenemos hoy día. Entonces hay un primer bloque de 40 minutos, del cual llevamos más o menos 12, y se va a cortar el Zoom, vamos a cortarlo, y 10 minutos después hay que conectarse de nuevo, porque recuerden, si les dieron el horario, tenemos 2 horas hoy día, ¿ya? O sea, estaríamos terminando como a las 10:30, ¿ya? Tenemos un pequeño break de 10 minutos, 10 minutos, nada más. Entonces, mi idea es que ustedes se desconectan, esta cosa se va a cortar y después nos volvemos a conectar más o menos a las 9:40, 9:50, ya, 9:50. Y esos 2 videos son los que voy a subir yo al Classroom, más el PowerPoint de protocolo, más un montón de cosas más, y todo el material, ustedes saben que ya lo hemos hecho tantas veces el año pasado. Todo lo que sea de la clase va a estar subido en ese Classroom hoy día, tardecito. Ya. Espérate, ¿quién más viene? Don Matías. Qué bueno, tenemos harta gente hoy día, que choy. Ya. Ahora, respecto de la famosa unidad cero. Los profes de historia nos pusimos de acuerdo y buscamos algún material que fuera interesante de volver a ver. Sobre todo por lo que tenía, porque tiene relación con la materia que viene. Ya, como les dije, lo que tenemos que hacer nosotros es ver siglo XX. Para eso entonces vamos a recordar algo. Y les voy a compartir un cosito. Y aquí ustedes tienen que abrir micrófono y empezar a hablar. Porque tiene que ver con el tema de la cuestión social. Lo hablamos el año pasado, lo definimos, vimos ejemplos, etc. Y dentro de todas las cosas también algo les expliqué de que el arte tiene que ver con la cuestión social. Y vamos a ver ahí. Se aprecia bien, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos una obra que se llama El niño enfermo. ¿Ok? Es una obra de 1902 de un pintor chileno llamado Pedro Lira. Aquí están algunas especificaciones técnicas. Pedro Lira, que vivió entre 1845 y 1912. Esta pintura, llamada El niño enfermo, de 1902, está en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. Es un óleo que está hecho sobre tela, que tiene 1,39 m de ancho y 1,2 m de alto. Ya. Profe, ¿Sí? no sé si soy el único, pero no veo nada. ¿Y por qué no ve nada? Yo tampoco Está, veo nada. ¿Ah? Yo tampoco veo nada. Aparte Mm, de... a ver, espérate. Espéreme. Espéreme. Ok. Espéreme. Uh, ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Sí, Pi. ¡Yupi! Ya. Ahora díganme, ¿qué ven en esa pintura? ¿Qué hay ahí? Ah, una mujer es cuidando a una niña y parece que están en malas condiciones. O sea, bueno, ya el nombre del cuadro, el nombre de la pintura es como súper, ya, te da como la tremenda pista, el niño enfermo, ¿ya? Sí, pues. Pero a ver, piensa un poco ahí, ¿qué hay en esa pintura? Objetos, ambiente, Una, Pobreza. ya, pobreza. ¿Dónde lo ves reflejado? Entonces, vámonos a una simple lista de objetos. ¿Qué veo ahí? paredes, paredes destruidas, paredes sucias, Sí, las paredes se ven sucias, como que hubiera mesas pintura, desordenadas. ya, el piso es de tierra. sí, se ve un piso como de tierra. Hay un gato, hay un gato ahí. ¿Dónde hay un gato? Ah, ya lo vi. Sí, Pensé que mira, era ropa. si se ve bien el cursor, ahí está el gatito. ¿Alguien capta qué es esto?
¿Qué es este objeto? Un sartén. Se ve una tetera. Ya Sartén, ¿no? hay como una tetera, pero está encima de... Es como Una una... silla rota. esto que está aquí. Yo qué sé, no sé. Es que estamos tan acostumbrados a las estufas y a las cocinas que no cachamos lo que es, ya nos olvidamos mucho lo que es un brasero. O sea, un tiesto metálico donde metes carbón y enciendes y tratas con eso de mantener el calor de la casa y además lo aprovechas para cocinar o calentar la tetera, en este caso, calentarse en agüita. Como ustedes dicen ahí, hay muchos elementos que tienen que ver con una descripción de una situación, el estado de las paredes, la condición del piso, la ropa de las dos señoras que están ahí, que parecen madre e hija, parecen, uno intuye, y ahí hay un niño, ya, a pesar del pelo que no podría engañarse, ¿cierto? Pero la pintura claramente dice niño enfermo, no dice niña enferma. Y por supuesto que ahí tiene que ver con una madre que está preocupada. Hay una abuelita que está, si te fijas bien, con una taza y tiene un frasquito y está como con esos típicos remedios de abuelita, le vamos a dar unas gotitas de algo porque algo debe tener el niño que está ahí poco menos que en calidad Agua de de adulto. espalto. Agua, agua de algo. La iluminación, si tú te fijas bien. Espérate, déjame. Laurel. Eh, ¿Dónde está el Hernancito? No, no lo puedo dejar echar. Ya. De seguro le está haciendo un agua de laurel. Mira, si te fijas bien, hay varios elementos. Están las vasijas, que esto puede ser una simple greda, trapitos, el estado de las paredes, como dijeron ustedes, la puerta que como que te da la idea de que se le filtra el aire por todos lados. La situación de las personas. Esto te refleja un estado bien complicado. O sea, primero hay una descripción de los que esto y después se los voy a mandar, así que no se preocupen, pero hay una idea de este naturalismo de la época, que la idea es como reflejar aquello que es la verdad, aquello que muestra la realidad, ¿ya? Sin mucha interpretación. O sea, esto es así. Es como que tomáramos una fotografía. Entonces, la idea es mostrar eh, paisaje, situaciones diarias, situaciones de la vida cotidiana, pero tal como son, ¿ya? No idealizados ni paisajes bucólicos de una señorita en un columpio, en un campo de flores, no, o sea, lo real. Y ahí viene el tema, porque en eso de ilustrar la realidad, tú te transformas en un vehículo de denuncia. Y entonces ahí vamos al objeto del arte, que es un objeto que es muy común durante el siglo XX, que se dice que el arte es un objeto o es un instrumento de denuncia, porque muestro lo que existe. En este caso lo puedes ver a través de esta pintura, ¿te fijas? Incluso acá abajo yo había planteado algunas preguntitas, por ejemplo, observando la pintura de Pedro Lira, describir la habitación, reflejar más o menos qué estado económico, qué nivel socioeconómico reflejaba la pintura en las personas que están ahí. ¿Qué tipo de medicamento, qué cosa le estaría dando esa abuela al niño enfermo? ¿De qué posiblemente estaría enfermo ese niño pensando en qué enfermedades eran las más comunes a principios del siglo XX? ¿Qué sistema de salud podría haber existido para que esas señoras, esas mujeres estén en su casa tratando de cuidar al cabro chico, de mejorarlo? Y también ver el tema de la propagación de enfermedades, que uno diría, bueno, ¿qué elementos son los que están llevando a que las enfermedades se propaguen y yo tenga que un montón ¿cómo se llama? De enfermedades estén siempre presentes en mi sociedad. ¿Ya? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué enfermedades eran las más comunes a principios del siglo XX?
Enfermedades. Resfriado, ¿Ah? El sarampión, resfriado, Ya. Sarampión, la variola, la rubeola, rubiola, varicela, la escarlatina y la escarlatina, viruela. viruela. Ya, se fueron al chancho con algunas que son súper mortales, pero hay otras, sí, son pestes, son verdaderas epidemias cuando atacan, ¿ah? Por si acaso. Hubo épocas en que la viruela, por ejemplo, dejó no sé cuántos miles de muertos, pero en Chile, curiosamente, no son esas las más comunes, sino que tienen que ver, las más comunes en Chile, La en influenza, principio del siglo variola. XX, fíjate, pista. Las más comunes en Chile y las que dejan más fallecidos en Chile tienen que ver con la higiene, con la limpieza, a principios del siglo XX. El gran me lo problema, imagino, ¿no? ¿ah? Me lo imagino. El gran problema a principios del siglo XX no es solamente que no existan hospitales ni sistema público de salud, no exista FONASA, no exista nada, sino que las ciudades no tienen agua potable para todos y tampoco hay alcantarillado para todos. ¿Se acuerdan esa vez? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la gente, como no tiene alcantarillado ni agua, sus necesidades en la noche las hacen esas basinicas, las pelelas, y todas las mañanas pescan la basinica y ¡fua! Por la ventana para afuera? Sí, profe, una Ya, pregunta. Entonces, el tema de eso causó como. Eso, o sea, como el tema de higiene puede causar como las típicas enfermedades respiratorias, por así decirlo. no, O igual que con la hepatitis A por el tema de higiene, ¿no? enfermedades estomacales. Ah, o sea, diarrea por ese Estomacales. estilo. O sea, por ejemplo, la más seria, mortal, que es el cólera, ya, tiene hepatitis, tifoidea y una serie de otras parecidas, pero que Una tienen pregunta, que y ver por con eso, esta propagación de estas infecciones a través del contacto con caca. profe, una pregunta, y al estar en esas condiciones, ¿eso no causa como más propagación de ratones, por así decirlo? Sí, de hecho los ratones son un vector de contagio, porque no hay control. O sea, imagínate, a ver, es como súper súper agradable hablar de estos temas a esta hora en la mañana, pero tú imagínate, a ver, ya, vas al baño, tiras la cadena, como decían antes, bueno, en realidad tú aprietas el botón, pues, ya, tiras la cadena. ¿A dónde va a dar todo eso? Tú sabes que hay un sistema que se lo lleva y trata de pasar súper piola. Pero imagínate que no existiera ese sistema, un inodoro o una taza del baño donde tirar la cadena, que A no la existiera. calle. Pozo negro. O sea, la típica imagen de campo, pero que tú lo ves en la ciudad, de que en algún rinconcito hay una casucha, una caseta de madera donde tú vas para allá y hay una Mi cosa donde hermana tiene sentarse, una casa de esa. ya, y hay un Ya hoyo tenemos que ir enorme. para allá. Exacto, un hoyo enorme donde todo se junta. Huele mal, sí, es asqueroso. Sí, piensa, Pero uno se acostumbra al tercer día. eh, piensa tú lo que sería un día de lluvia. Un día de Yo estuve lluvia, como un mes allá en la casa de mi hermana y me acostumbré al tercer día. no, yo Así no me he que, acostumbrado nunca a esas cosas. Es que uno es muy civilizado, yo no podría dejar ni siquiera la luz eléctrica. No, no, no puedo. Ya, porque siempre bueno de a mí se me salud, ¿no? cargaba el celular cada 5 minutos. Bueno, Me los cargaba celulares son así. una de batería y ahí tenía que estar. Ya, pero volviendo al tema, si ustedes recuerdan, en la pintura El niño enfermo, una de las preguntas que se planteaban era, bueno, ¿cuál sería la enfermedad posible? La enfermedad posible, porque es lo más común, lo más probable, es algún tipo de enfermedad estomacal, que seguramente se va a cuidar o se va a mejorar o tratar con algún tipo de antiinfeccioso en gotitas, ¿ya? Que era como lo más común en la época. Ir por ahí a alguna farmacia, a alguna droguería o alguna botica a comprar estos remeditos que venían en frasco con gotitas, algún antiespasmódico, por lo menos para los dolores.
todavía venden esas cosas como el día a día, ¿cachai? Pero en un ambiente, en una casa, como se ve ahí, de paredes desgastadas, piso de tierra y todo lo demás, es obvio que no cuentan con alcantarillado porque eso es escaso. ¿Ya? Recuerda tú, hay un caballero, mira, para que vayan recordando detalles. Hay un caballero que se llamaba Benjamín Vicuña Maquena. Vicuña Maquena, no Benjamín Vicuña, Benjamín Vicuña Maquena. Fue intendente de Santiago, fue un tipo, ya, ocupó muchos cargos públicos. Y él tenía un concepto. Él cuando hablaba de Santiago, hablaba de la ciudad centro, que era como un cuadrado que estaba entre el río Mapocho, la avenida Mata, el Vicuña Maquena y avenida Brasil. Es como, ya, eso él lo llamaba la ciudad decente, porque tenía calle, pavimento, sistema de agua lluvia, alcantarillado, agua potable y todo lo demás. Pero sabemos que Santiago era bastante más grande que eso. Y lo que estaba afuera era lo que él llamaba la ciudad indecente. Se entiende que la decencia tenía que ver no con la conducta de las personas, ni la moral, no, tenía que ver con la calidad de vida. Porque fuera de ese cuadradito que era Santiago Centro, no hay agua potable, no hay alcantarillado, la caca navega por las calles, y ahí viene el tema que mencionaba tú de los ratones, el contagio de enfermedades, el cólera, etcétera, 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 porque aquí, mira, es como bien parecido al problema que tenemos hoy día. En esos años, digamos 1900, no digamos que la gente compraba una lechuga en la feria y después se preocupaba de lavarla, desinfectarla y lavarse las manos para cocinar y cosas por el estilo. Entonces, eso no existe, no se enseña, no se aprende, no se habla, ni siquiera se sabe. O sea, simplemente la gente vive, actúa, hace, sin mayor preocupación, que en esa época nadie tenía conciencia de eso. Y eso es algo permanente porque, tío, volvimos al tema de que la mascarilla, que el lavado de manos, que el alcohol gel, que la desinfección, eh, es como todo, como parte del mismo proceso, ¿te fijas? Como que siempre tenemos que estar preocupados de la higiene, del cuidado, del aseo, porque si no se nos desparraman las enfermedades. Claro, en esos años de 1900 era serio el asunto, muy serio, porque no Como la era peste una. negra. No, mi hijo, la peste negra fue 500 años antes, pero había un montón de cosas que sí podían ser Ah, peste. perdón. Había un montón de Es cosas, que, como te digo. que en esta época Eh, apenas nos estamos preocupando de eso. Y por muchos años no se hablaba de ese tema de la higiene. De hecho, Más era la después gripe tenemos muchas española. enfermedades Eso de era lo más mortal que se podía recordar. sí, después viene la gripe española y por 1914 y 18. Pero a veces conviene hablar un poquito de lo nuestro, 1905, 1910, 1900, toda esa época antes de la gripe española. En Chile tenemos varias epidemias, o sea, de tifus, de cólera, de viruela, de influenza. O sea, las plagas y pestes eran muy comunes. Yo te diría que después de la Segunda Guerra Mundial, sí, como que en los años 50, este planeta empezó esta idea de erradicar enfermedades, ¿ya? Sobre todo mediante procesos de vacunación. Todos nosotros, desde que somos cabros chicos, desde la tierna infancia, desde que nacemos, nos están vacunando. ¿Pero contra qué nos están vacunando? Contra todo aquello que era plaga antes. Incluso ahora les ponen, creo que la vacuna contra las paperas, cosa que a mí no me pasó, a mí me dieron paperas, ¿cachai? Pero ahora te ponen una vacuna contra las paperas, contra la influenza, contra la vericuela, contra el sarampión. O sea, hay un montón de cosas que hoy día se pueden hacer y han ido como eliminándose. ¿Ya? Pero eh, hoy día por lo menos no tenemos todas esas plagas enormes que había en esos años. ¿Ya? Yendo al tema, ay, parece que no voy a alcanzar.
Pero bueno, son 31 minutos, voy a alcanzar a ver solamente la introducción para compartir pantalla. Papam. ¡Ay, qué lindo cuestión social! Mira, para que nos vayamos entendiendo. Básicamente, en cuestión social, nosotros hablamos de las condiciones de vida de las personas. No me estoy quedando sin tiempo. Me quedan 8 minutos, pero alcanzo a ver la introducción y después de 10 minutos esto se va a cortar. En 10 minutos más hay que volver a conectarse ustedes. Ok, va a quedar, voy a tirar al tiro la reunión de Zoom para que nos juntemos 10 para las 10. Ok, hay un pequeño recreo de 10 minutos, vamos a ir al baño. Ya, ojo con esta comparación. Recuerden ustedes que nosotros partimos con esta comparación. Cómo se vive en 1910 y cómo se vive hace poquito. O sea, hoy día, chicos, sobre todo si ustedes están atentos y ven algo de noticia, yo sé que a veces la tele apesta, pero a veces la tele, bueno, algunas veces informa. Así era la casa de mi hermana cuando yo llegué antes. Puedes ver Literalmente hoy así día, yo vivía. sí, hoy día tú ves un montón de lugares que se llaman campamentos, las tomas, etcétera, que son casas a Yo veces estoy en una improvisadas. toma debajo. Cerca de Sí, Viña del Mar hay una toma. mijito, en Viña hay muchas, muchas. Sí, O pero sea, en específico cerca de un estadio, por ahí. a veces uno, mira, a veces uno ni siquiera ve. Ya, a veces te están acostumbrados a que ni siquiera ve. O sea, no sé, por camino entre Viña y Valparaíso, tú pasas por la Avenida España, no te das cuenta que debajo de la Avenida España, en los puentes que están ahí, en Caleta Vaca y todo lo demás, a veces encontráis carpa y otra Lo cosa. bueno es que Entonces, robábamos el cable sí, mira, en y el teníamos luz. fondo, Eso era lo único bueno. la comparación de imagen de lo que te está diciendo es que las cosas a veces no cambian mucho. O como dice un viejo refrán en la historia, a veces todo cambia, pero para quedar igual. Lo único malo es que 1910, teníamos ratones. abundan los ratones. Ujú. Sí, pero La estaban dentro cuestión de los muros. social. ¿Cómo lo defines? Cuestión social, conjunto de problemas de carácter social que viven los sectores populares, o sea, las clases más empobrecidas. Se origina, en primer lugar, la migración, porque es un exceso de personas en un lugar específico, y eso deriva en problemas urbanos. La ciudad no está hecha para aguantar tanta gente de una. ¿Okay? Las condiciones laborales, condiciones de trabajo, por ejemplo, cómo te tratan, cuánto te pagan, y la inacción del Estado, o sea, un gobierno de turno, el que sea, que no se pone las pilas para resolver el problema. En el Norte Grande, ¿se acuerdan ustedes? Estaba el tema minero. En el campo también hubo una serie de transformaciones que motivaron que la gente migrara, que fuera como cambiando de residencia de lugar para poder buscar empleo, buscar trabajo, sustento, plata. ¿Ok? Es como si te dijeran, oye, la quinta región está muerta. Lo primero que va a hacer alguien va a decir, bueno, voy a mudarme a Santiago, a Concepción, al norte, no sé, a buscar pega. ¿Ya? Es como la misma motivación. La ciudad, en algunos lugares de Chile, es la que recibe a toda esta gente que está migrando. Porque tú, gente del sur, sobre todo, que se va al norte, se viene a vivir al centro. Pero la ciudad tiene que recibir a toda esa gente y la ciudad no tiene esa capacidad de recibir tanta gente. O sea, a ver, te pongo un ejemplo simple. Y aquí con esto voy a cerrar porque no quiero que se me corte y quedemos en el aire. Quilpué. Quilpué es una ciudad que yo la conocí cuando era chico con 80.000 habitantes. 80.000 habitantes. Era el mismo centro de Quilpué que hay hoy día. Claro, no estaba el mall, ya, pero las calles son las mismas, las esquinas son las mismas. Estaba la iglesia. Claro. Y hoy día, Quilpué tiene el doble de población. 160.000. Pero es el mismo centro. Son las mismas calles, son las mismas veredas. Entonces, cuando uno baja al centro en un día de harta actividad, te das cuenta que no se puede caminar porque las veredas están llenas, no se puede pasar porque las calles están repletas de autos, porque ya ponen semáforos en cada esquina, porque hay taco en todas las calles, porque está todo repleto, porque no hay dónde estacionar, porque la gente parece hormiga de hormiguero como está en la calle, la vereda llena de gente.
Y tú dices, ¿de dónde salió tanta gente? No importa, eso se llama migración. La gente viene a vivir acá, la gente se reproduce, tenemos familia, hijos, la población crece, Quilpué es el doble de antes, pero sigue siendo la misma ciudad. Mismo tamaño del centro, capacidad en el centro, mismo negocio. Entonces ahí viene tú el problema. Imagínate en 1900, una ciudad que era pequeñita para 20.000 habitantes y de repente tiene 40.000. ¿Dónde hay casa para todos? ¿Dónde hay agua potable, alcantarillado, servicios para todos? No hay. Ni siquiera hay trabajo para toda esa gente. Entonces ahí vienen los problemas. Tú llegas a la ciudad, del campo, a la ciudad, a buscar empleo. Y si no lo encuentras, ¿qué hay que hacer? No tienes plata para arrendar. Vas a tener que buscarte un espacio, en algún terreno que esté por ahí, conseguirte unos palos y armar una choza. Y ya viene el tema de los campamentos, ya viene el tema de una serie de otros elementos que aparecen hoy día, pero también se dieron, y mucho, masivamente, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, en esta cosa, este fenómeno que estamos viendo acá, que se va a llamar cuestión social. Como dice ahí, se originan graves problemas de carácter social, principalmente ese, como dice la lámina. El problema número uno en las ciudades en Chile era la vivienda. Hoy día, por último, tenéis un Serviu, que tal de Marinunca, a veces hace edificios que no alcanzan a todos, serán buenos, malos, no sé, pero hay. En estos años, nadie hace nada. Más bien es una especie de regla de oro. Oye, arréglatela solito. Ráscate con tus propias uñas. Y ahí entonces el problema de la vivienda se soluciona inventando cosas, po. Aparecen los conventillos, los cités, los ranchos, lo que hoy día podría llamar un campamento, una toma, etc. Y ahí no tienes condiciones decentes para vivir. Obviamente, si no hay alcantarillado y no hay agua potable, no hay cómo mantener la higiene, la limpieza. Y si no hay higiene ni limpieza, aparecen cosas como los ratones, las pulgas, los bichos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos después escenas como la de la pintura, el niño enfermo. Y recuerda un detalle, la esperanza de vida del chileno anda por los 35 años. Ese niñito lo más probable es que fallezca. Siempre se calcula que cada 10 niños que nacen hay 5 que se mueren por diversos tipos de enfermedades, sin contar a la madre que se muere en el parto, porque no hay una maternidad ni hospital donde llevarla, porque no existe. Entonces, es complicado, ¿ya? Es complicado, es fome. Bueno, esas fotos para hablar de hacinamiento, ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima hora, ¿ya? Y vamos a comparar un poquito con algunos procesos actuales. Lo que sí hoy día recuerde, cuestión social y hacinamiento, falta de vivienda, es de los primeros problemas. ¿Ya? Aprovechen el tiro, preguntas, porque se nos va a cortar y nos queda un minuto. Es de los trabajos, Los según trabajos, el rancho y los sitios y todo lo demás. ¿Cómo era la paga? Según lo mala. que yo sé, mi hermana trabajaba en la feria y le pagaban súper poco. Es lo común recibir poco sueldo, porque no hay ninguna, acuérdate, no, el problema acá es que no existe aquello que pueda ayudarte. Por ejemplo, sueldo mínimo, no existe en esos años. Contrato de trabajo, no existe. No hay una ley que te obligue a hacer. Entonces, parte del abuso es, ¿se acuerdan del principio que hablábamos? Una de las causas es la inacción del Estado, o sea, que el Estado, los gobiernos de turno no hacen nada. Por ahí va la cosa. Uno diría, pero este problema, ¿cómo no lo solucionamos? ¿Pero quién va a hacer algo? Y se escucha un eco, porque es normal que la gente viva así. Le vamos a hablar del tema de la normalidad, ¿ya? Pero, como te digo,
Es bien complicado el tema este de la cuestión social. Pero vamos a tocar ese tema la próxima hora. Así que 10 para las 10. 10 para las 10. Los voy a estar esperando para continuar con la segunda parte y les voy a tirar unos textos también para que los podamos leer en casa, así, unos cuentitos de Baldomero Lich. ¿Ya? Ya, amorosos. Los veo más ratito.